Fundamentals 2 es una máquina basada para aprender Linux desde cero. Tiene la parte 1, 2 y 3. Vamos a probar donde nos muestra un poco de manera general lo que tenemos que ir haciendo, ¿no? Entonces, comencemos, ¿no? Continuar y nos va a ir dando diferentes retos que nos ayudan a aprender a mejorar el uso de Linux en este caso. A través de una metodología de gamificación. Lo primero que nos dice es acceder a la máquina virtual usando SSH. Tenemos dos opciones. Una es desplegar la máquina, para la cual nos vamos a conectar vía SSH, o podemos utilizar el Attack Box, que es que es un navegador en el mismo. De hecho, es una parte, se divide nuestro navegador en dos pantallas, una donde podemos ver la máquina y otra donde podemos conectarnos. Entonces, en este caso, veamos si cuenta con el Attack Box. Aquí está. Entonces lo iniciamos. Y acá se va a iniciar nuestra máquina Linux, en la cual vamos a ir probando todo el laboratorio. Lo bueno es que no necesitamos ningún recurso adicional, solamente el navegador. Entonces podemos hacerlo desde una tablet, desde un celular. Ya no hay excusas para aprender con TryHackMe. Ya tiene y va a ir arrancando. Vamos viendo que nos pregunta según avanzamos. El escenario que tiene es una computadora, el internet y un servidor Linux, ¿no? Para desplegar ya nos estamos conectando al servidor y nos dice que nos conectemos con el usuario TryHackMe y la contraseña es TryHackMe, sin quote, ¿no? Sin las comillas dobles. Y para conectarse desde un cliente SSH, el usuario arroba la máquina, el IP de la máquina que queremos conectar justamente. Entonces, y las credenciales son TryHackMe en ambos casos, ¿no? Un usuario y contraseña. Que esta contraseña sea segura. Y que esté a prueba de cualquier tipo de ataque foráneo. Que por lo general son ataques de fuerza bruta con distintos tipos de contraseñas obvias, ¿no? Por lo general. O contraseñas comunes que suelen colocar. Entonces vamos esperando un poco mientras despliega. Y una vez desplegado ya tenemos el laboratorio para empezar a hacer las prácticas y aprender a usar Linux. Ok, entonces lo primero que hacemos es loguearnos. Enter. Le damos clic en terminal y ya estamos conectados, ¿no? A nuestra máquina. Nótese que ya sea por SSH o por AttackBox, que es este navegador, tenemos una hora por día para poder utilizar de manera gratuita, obviamente. TryHackMe también tiene una versión de paga que es ilimitada, ¿no? Pero con una hora por día es más que suficiente. Ok, ¿qué nos dice la tercera parte? Nos comenta un poco sobre el uso de ls, ¿no? Ls significa listar las carpetas, ¿no? Entonces, lo primero que vamos a hacer es listar y deberíamos de ver un folder 1, ¿no? En la carpeta Linux 2. A ver, veamos.
210 254 134. Esta es la máquina que ha desplegado y es justamente la que estamos conectados. Entonces ya, explorar el manual, explorar la página con man ls, ¿no? Man ls. ¿Qué es lo que hace man? Man nos muestra un ejemplo de uso y sintaxis acerca de un comando en específico. Linux tiene esto ya por defecto. Nosotros podemos navegar, ver. En este caso, estos parámetros que ven acá son los criterios que podemos elegir con ls. ls viene del inglés list, que es listar. Y podemos dar list menos d y nos va a listar todos los directorios más no sus contenidos, ¿no? Y bueno, tiene unas distintas variables, ¿no? El más utilizado o el que yo más uso es el ls-lht, que me muestra el tiempo de creación y el tamaño, pero desde un formato de lectura humana, ¿no? El H siempre es por human. Ok. ¿Con qué flecha direccional navegas hacia abajo de tu manual? Down, ¿no? Luego HH. HR debe ser. Lectura humana. Para ello tenemos que buscar acá. ¿Cuál es el flag que tenemos que activar para que pueda ser leído? ¿O es HT? Si es HT. Veamos qué nos dice la documentación. Ah, menos H nada más. Exacto. Y bueno, así tenemos que ir procediendo, llenando todas las respuestas correctas, ¿no? Entonces nos va a aparecer un check de que todo el segmento de las tareas están realizadas cuando hagamos correctamente, ¿no? Luego nos vamos al siguiente. Lo que hemos hecho hasta ahora es leer el manual, ¿no? Ahora vamos a empezar a utilizar ese manual. Entonces acá vamos a cubrir algunos comandos, entre los cuales son crear archivos y carpetas, mover archivos y carpetas, borrar archivos y carpetas. Específicamente estos comandos, ¿no? Touch es para crear un archivo con cualquier extensión. En Linux no importan las extensiones. Puede tener cualquier tipo de barrera y bueno, puede ser un docx, un txt, un mp3 y lo va a leer igual, ¿no? El mkdir es para crear un directorio, viene del make directory y el propósito es crear un archivo, una carpeta. El cp es de copy, que es copiar un archivo o carpeta. mb, que viene de inglés move, de mover un archivo o carpeta. rm de remove y file de file, ¿no? Que es determinar el tipo de archivo. Ok. Entonces lo primero que nos va a pedir es touch note, es crear un archivo llamado note, ¿no? ls. Vamos a seguir el manual, ¿no? Touch note y tenemos con ls. Nótese que estamos siguiendo los pasos uno a uno, ¿no? Note, ya tenemos nuestro archivo note creado. Archivo, no carpeta. Ahora queremos una carpeta mkdir, ¿no? De make directory. Mkdir my directory. ls y aquí está, ¿no? My directory. Y también está note por acá, ¿no? Para borrarlos. rmnote para borrar el archivo. ls y verificamos que efectivamente ya fue borrado, ¿no? Ya no está este note acá. Y lo mismo con la carpeta. Con la carpeta vaya tenemos que agregar el criterio -r mayúscula my directory. ¿Y por qué?
Porque al ser una carpeta podría tener subcarpetas y subarchivos, por tanto no te permite borrar directamente. Entonces tenemos que necesariamente invocar a esto para poderlo eliminar de manera recursiva. Cuando tú le dices recursiva, recién te permite, y si es que hubiesen algunos archivos o carpetas dentro de esa de este directory, igual serían eliminados, ¿no? Ese es, ese es un comando peligroso, ¿no? El rm-r y borra una carpeta con su contenido. Ahora le doy un ls y tampoco ya debería de contar con esta carpeta, ¿no? Que ya fue borrada. Ok. Luego, ¿cómo podemos copiar y mover? En Linux, tanto mover como copiar, si es de un solo archivo, podrían ser sinónimos, ¿no? Porque hacen exactamente lo mismo. Pero cuando ya son varios archivos, ahí sí difiere. Entonces, lo que vamos a hacer es, acá nos dice, ¿no? Crear de nuevo el note, ¿no? Entonces, touch note. Y nos dice copiar. Entonces le doy cp note, note 2, ls, y ya tengo note y note 2, ¿cierto? Ahora lo quiero mover. Quiero que mover note 2 a note 3. En este caso, el comando move no va a trasladar como tal, sino lo que va a hacer es lo va a sobreescribir el nombre del archivo. Esto quiere decir que si el archivo estaba bautizado como Note 2, ahora se va a llamar Note 3. Entonces vamos a observar que va a cambiar de nombre. Le damos ls y efectivamente ya no existe el Note 2 porque se convirtió en Note 3, ¿no? Eso es lo que hace este comando como tal cuando lo usamos de esta forma, ¿no? Directamente invocando a un archivo y redireccionando a otro archivo uno a uno. Si lo hiciéramos a una carpeta, lo que haría es directamente como la función cortar, ¿no? Lo va a sacar y lo va a mover a la otra ubicación, a la otra carpeta, ¿no? Eso, pero en caso de que hiciésemos a un directorio, como lo vamos a ver más adelante. Luego, determinando el tipo de archivo. Yo quiero saber qué tipo de archivo es el que estamos administrando. Existe un comando llamado file. Si yo le doy file note, me va a decir que el archivo es, en este caso, un archivo vacío porque no tiene nada, no lo he creado con el comando touch, por eso es que me da eso. Ahora, ¿qué pasa si yo le doy note a note.docx? Y ahora le doy a file note.docx. Ahora lo vamos a llenar para ver si existe nano. Sí, sí existe. El editor nano, ¿no? Nano note. Lo que estoy haciendo es editar el archivo. Voy a empezar a escribir cualquier cosa para ver si me sigue mostrando empty. Y ahí está, ¿no? Cuando es un documento con texto, me dice efectivamente que es un documento con textos en ASCII, que es el que por defecto utiliza Linux, ¿no? Ok, entonces acá nos dice, ¿no? ¿Cómo tú creas un archivo que se llame nueva nota? Entonces yo diría touch nueva nota. Verificamos, correcto, ¿no? Y ahora nos hace una pregunta específica de la máquina donde estamos navegando, ¿no? En la máquina desplegada, ¿cuál es el archivo? ¿Cuál es el archivo que tiene el tipo de desconocido en el directorio home? ¿Cómo sé que es el directorio home?
le doy cd, enter. Ese es el directorio home. ls-lht. Aquí vamos a ver todos los tipos de documentos. Entonces, como ya, como acá ya nos da un indicio de que son dos palabras, ¿no? Vamos a ver afuera también. Aunque no, tendría que ser acá. Tendría que estar necesariamente en esta ubicación. Entonces quiero saber cuál es el tipo unknown, ¿no? En el directorio. Probar, no me queda de otra, ¿no? File, tools. Es un link simbólico, me dice. Tengo que encontrar uno que me diga unknown. File, sticky directory. Hay que navegar, ¿no? Tendría que navegar para ver efectivamente cuál es ese archivo, ¿no? Si entro a scripts, aquí hay algunos banners. Lo que estoy haciendo ahora es buscar un archivo que tenga un nombre largo, try hack me plane, y que siga este patrón, ¿no? Para llenar. Desktop, instrucciones, descargas, Postman, clientes ligeros. Otro comando útil que puedo hacer es cat etc passwd para ver los usuarios que tengo en mi equipo. Hay un usuario Ubuntu, un usuario Postgres, un usuario OpenLab y Odine. Nos dice que hay un try hack me home directory, pero acá no veo ningún try hack me. Veamos cd/home. Solo hay root y Ubuntu. No hay un try hack me. Veamos en Ubuntu. Tampoco. Bien, optaremos por la otra conexión. Voy a cerrar esto y voy a este attack box igual lo voy a terminar. Y lo que voy a hacer es voy a desplegar el server, este server de acá. Ya, que inicie. Y me va a aparecer un contador. Aquí está, ya está arriba. Esta es su dirección IP. Bueno, me va a mostrar en 43 segundos, 42, 41. Hasta mientras voy a conectar a la red VPN para poder acceder a esta máquina, ¿no? Okay. Con el cliente OpenVPN Connect que estoy iniciando,
Para ello es descargarse OpenVPN Connect. Es totalmente gratuito, lo pueden descargar de acá, lo instalan y luego los settings descargan su llave, ¿no? Y con esa llave ya está conectándose. Entonces esa es la dirección, pero necesito estar en la VPN para poder acceder a esta red, ¿no? Lo que estoy haciendo es conectarme. Está tardando un poco, voy a tratar mientras de descargar de nuevo la llave que les mencionaba. A ver. Ya, perfecto. Una vez que ustedes se conectan, les va a aparecer esto, ¿no? Conectado y ya estoy en la VPN. Entonces, si yo le hago ping, ya debería poder hacerle ping a este equipo. CMD ping 10.10.215.252. Debería poder llegar. No, ahí está, ya está llegando. Ahora lo que queda es acceder vía SSH. Creo que desde Windows 10 ya me permite conectarme. Entonces, SSH tryhackme arroba el IP es 10.10.215.252. Enter. Y la contraseña nos dijeron que es tryhackme también, ¿no? Ok, estoy agregando la conexión. Y la contraseña ahora la vamos a ingresar. Tryhackme, ¿no? Y con ello ya debería de poder conectarme, ¿no? Listo. Ya estoy dentro del server, como pueden ver. Por eso cambié incluso hasta mi terminal. Y ls, ahí está, ¿no? Ahora sí podemos hacer el laboratorio. Entonces nos dice que ya. ¿Qué tipo de dato es un known? ¿No? Sencillo. File unknown. Y lo que salga tenemos que poner. Ah, ASCII text, ¿no? Entonces colocamos aquí ASCII text. Submit. Y eso es todo, ¿no? Ahora acá nos dice cómo podemos mover el archivo myfile al directorio myfolder. Queremos mover este archivo myfile dentro de myfolder. El comando es move, de mover myfile, el archivo, a myfolder, ¿no?
enter, ls, y ya está dentro. ¿Cómo verifico que está dentro? My folder, ¿no? Y aquí está el archivo file. Entonces este es el comando correcto y es el que tenemos que colocar en el correspondiente room, ¿no? My file, my folder, ¿no? Submit, correcto. Luego ¿cuál es el contenido del archivo file? Ok, como pueden ver, todas las preguntas están direccionadas a la máquina que me conecto vía room, ¿no? Con el Starbox me mostraba otra máquina en la cual no podía haber hecho este laboratorio. Por eso es que he decidido conectarme de la manera tradicional. Entonces primero me conecto a my folder y aquí dentro le doy un cat a file para ver el contenido. ls-lht para ver el tipo de archivo que es. Nano my file, y ahí está, ¿no? THM file system. Esto tengo que copiarlo. Que se han equivocado, ¿no? ¿Cuál es el contenido del archivo? Ah, no está bien. Sería THM, abrimos llaves y acá ponemos file system. Correcto. Y aquí dice continúa con tus conocimientos, no hay respuesta necesaria, le das clic nada más y eso es todo. Entonces ahora podemos continuar. Hasta acá hemos aprendido lo que es listar, copiar, mover, borrar, ¿no? Que es lo básico en Linux. Ahora pasamos a permisos. Permisos de las carpetas, ¿no? Todo archivo siempre tiene, se llaman, algunos le ponen Hugo, de que es usuario, grupo y otros, que es la forma en la cual Linux administra sus archivos, ¿no? El tema de los permisos es importante. Entonces aquí por ejemplo tenemos ls-lh en Linux 2. Entonces para ir a esa carpeta le pongo cd y nada más, ¿no? Debería transportarme a esa ruta. cd Linux 2, Linux 2, ls-lh. Si yo le doy ls-lh, me muestra, ¿no?, los archivos con sus propietarios. Acá en este caso el propietario es cmnatic. Ese es el dueño de estos archivos. En ambos casos, en Linux cuando creamos usuarios, tanto el grupo como, por ejemplo, si yo creo un usuario Cristian, se va a crear un grupo Cristian y un usuario Cristian. Entonces el usuario se va a asignar automáticamente al grupo, ¿no? Ahora, si nosotros queremos cambiar, podemos hacer con el comando change group para modificar a un cierto usuario para que pertenezca a otro grupo. Eso es cuando queremos dar permisos específicos, ¿no? Acá tenemos tres octetos, uno que es para el usuario como tal, el segundo es para el grupo y el tercero es para otros. Entonces, dependiendo de ello, va a ir asignando. Acá, por ejemplo, dice lectura y escritura para el dueño Semantic, ¿no? Estos otros tres, solamente lectura para Semantic y solo lectura para otros, ¿no?, que son los otros. Entonces, de esa forma es como administra su seguridad Linux en temas de acceso a los archivos o carpetas. Okay, acá me pide que cambie
al usuario 2 con el comando su user 2. Y la contraseña, ¿no? Veamos los ejercicios que nos indican. En la máquina desplegada, ¿quién es el dueño de importante? Tenemos que encontrar primero importante. Aquí está, el dueño es el usuario 2. Entonces acá ponemos, ¿no?, user 2. Luego nos dice cuál es el comando para cambiar el usuario 2. Habíamos visto que es su user 2, ¿no? User 2. Y ya estoy dentro, ¿no? Si pongo who am I, quién soy yo, me va a decir que soy el usuario 2. Entonces el comando sería su user 2, ¿no? Para cambiar al switch. Obviamente tengo que conocer la contraseña, ¿no? Luego, ahora cambia al usuario 2 usando la contraseña usuario 2, ¿no? Ya está, ya lo hemos hecho. Y nos dice cuál es el contenido de importante. Para ver ello, ls cat important. Entonces este flag es el que tengo que copiar, ¿no? Entonces thm sub user 2, ¿no? Submit. Correcto. Pasamos al siguiente, ¿no? Que nos hablan de las carpetas comunes en Linux. En Linux tenemos un árbol de directorios donde cada uno tiene su razón de ser. De hecho, hay un dicho que todo en Linux es un archivo, ¿no? Y hasta cierto punto es cierto, no todo es un archivo. Y tienen sus propósitos específicos. Por ejemplo, etc. Almacenan todos los archivos de configuración de los servicios que vamos a instalar o que estamos utilizando. Entonces, si quisiéramos personalizar o cambiar algo, ahí es donde tenemos que atacar. Var es la carpeta, como lo indica, ¿no?, de datos variables. La mayoría de los sistemas que instalamos, por lo general, almacenan su información, ojo, no su configuración, su información en la carpeta var. En la carpeta etc está toda la configuración. Por lo general lo hacen así, ¿no? Y dentro de var está la información, ¿no? Y si quisiéramos leer logs o problemas del por qué no funciona algo, está en la carpeta var log, ¿no?, que está acá. Y root, que es la carpeta que solamente el usuario root o el superusuario tiene acceso. Ningún otro usuario debería tener a esa carpeta. Y esta carpeta está lejos de home, porque en home se crean las carpetas y subcarpetas de los usuarios nuevos que empezamos a crear. Cualquier máquina Linux ya nace con el usuario root, ¿no?, que es el usuario que le va a dar todos los privilegios para que en base a ello esté cerrando y creando los demás usuarios, ¿no? TMP es la carpeta temporal y es la única carpeta que por defecto tiene todo habilitado. Aquí me voy a que si yo le doy un ls ls-lht en slash, podemos ver que todas las carpetas tienen algún tipo de restricciones, ¿no? Pero solamente la carpeta tmp está en verdecito porque es la única que tiene lectura, escritura, acceso, lectura, escritura, acceso, lectura, escritura, acceso para todos. Es una carpeta totalmente abierta y expuesta, no hay que tener mucho cuidado cuando nosotros configuramos estas otras carpetas con este criterio. Por ejemplo, var no debería de estar así, ¿no?
porque permitiría que cualquier usuario, incluso los usuarios web, potencialmente puedan acceder a ese server, ¿no? Entonces hay que tener mucho cuidado con los permisos que asignamos a las carpetas. Léeme. Okay. ¿Cuál es el directorio donde deberían estar los logs? Habíamos dicho cd bar log, ¿no es cierto? Ahí dentro deberían estar todos nuestros logs, ¿no? Y ahí están. Entonces slash bar slash log. Correcto. Luego, ¿cuál es el directorio root similar para ver con cuánto trabaja la RAM? Entonces, una de estas carpetas donde podemos ver la RAM del equipo, ¿no? Veamos, probemos, ¿no? ls en sys. ¿Qué hay en sys? Entonces están en dep, ls/dep, son que viene de devices, ¿no? Aquí están todos los dispositivos. Entonces debería ser dep. Acá dice, ¿no? ¿Cuál es nuestra hint? Es una pista, ¿no? En caso de que no sepamos cuál es. Contiene ok. Acá nos dice que esta carpeta no se persiste después del reinicio. Ok. En Linux hay una carpeta que se usa como memoria RAM, que es la TMP. Acá se guarda todo lo que es RAM. Por eso es que es tan volátil y tiene acceso abierto, ¿no? Ok. Luego nos dice cuál es el nombre del directorio del usuario root slash root, ¿no? Esto ya lo habíamos visto. Y está aquí, ¿no? ls slash, aquí está, ¿no? Root. Ok. Y aplica tus conocimientos, ¿no? Perfecto. Conclusiones y recomendaciones. Buen trabajo. Y acá nos dice que que hemos aprendido hasta ahora a conectarnos a una máquina remota usando SSH, exacto. Algunos comandos avanzados con man para ver el manual y cuáles son los flags para poder activarlos. Los flags son los guiones, ¿no? Luego una pequeña introducción a los permisos y a cambio de usuarios, cómo cambiamos de usuarios con su, ¿no es cierto? Y algunos directorios importantes en Linux, ¿no? Eso es todo. Me voy a Linux Fundamental 3 donde me dice que el siguiente paso sería ingresar a Fundamentals 3, ¿no? Le doy y ahí está, ¿no? Entonces ya tengo un batch, ¿no? Que he cumplido. Un batch es un como una insignia de que ya he logrado ese cometido, ¿no? Ahora lo que tengo que hacer es terminar el equipo porque ya no lo necesito, ya he completado todo. Entonces lo apago esa máquina y eso es todo. Ahora me voy al siguiente, ¿no? Si voy a mi dashboard voy a poder ver cuáles ya he terminado, ¿no? Acá pueden ver y nos muestra también una matriz de cómo están mis conocimientos en función de los cursos que estoy realizando. Es interesante ver, ¿no? Cómo vamos. Este es el rango, ¿no? ¿En qué rango voy? Del total, ¿no? De participantes en la plataforma. De los eh,
1.827.703 usuarios, soy el número 197.774, ¿no? Ok, pasamos a Linux 3. Acá lo propio, ¿no? Desplegar la máquina, completar, y acá le doy Start Machine. Acá me va a aparecer en un minuto una máquina nueva que está levantando, ¿no?